inicio a la exposición y el inicio de esta charla. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a proceder a presentar al doctor José Omar Paz Eusebio, analista de la Superintendencia, adjunta de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Superintendencia del Mercado de Valores, más conocida como la SMB. Así es, compañera. También el licenciado es Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un profesional con amplio conocimiento en mercados de valores y temas afines. Tiene una capacidad de liderazgo y gestión de equipos de trabajo. Bueno, un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la cálida bienvenida, alumnos. Una pequeña aclaración. Todavía no soy doctor, soy magíster y tengo 2 especialidades, un MBA, ¿no? Administración de Finanzas, una en gestión de riesgos y otra en transformación digital. ¿Ok? Todavía falta un poco para el doctorado. Esos no son 3 largos años de estudio más uno más de tesis. Son 4 años más de estudio, entonces todavía no, magíster. Y sí, soy egresado, licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es un gusto verlos ustedes, aunque sea de manera virtual. Antes de pandemia tuve el gusto de visitaros en su campus, hermoso campus, ya se de paso. Pero bueno, ya habrá oportunidad de poder visitar de nuevo su hermosa tierra. Entonces, vamos a la fuente de la charla, ¿no? El mercado de valores como fuente de financiamiento para las empresas. Abajo tienen mi correo opaz@smb.gov.p, si desean hacer una consulta posterior, o también por el chat pueden preguntar y yo con mucho gusto atenderé las preguntas que puedan saltar durante la charla, porque si no, será un monólogo muy, pero muy largo y esa no es la idea. No sé por qué no se me puede ver, pero será supongo que... A ver. Porque tengo compartida la pantalla. Ahí está. Listo. Ahora sí, doctor. Entonces, empecemos. Ahora sí. ¿Ven la PowerPoint bien? ¿Sin problema? Sí, doctor. ¿Confirma? Perfecto. Ok. Magíster, por favor, doctor. No, me traumo cuando me dicen doctor. Sí, magíster, doctor. Gracias. La agenda del día es fuente de financiamiento de una empresa, correcto. Tenemos también lo que es mercado primario, que es ya el tema medular del mercado de valores, oferta pública, y el mercado alternativo de valores, OMA. Cabe resaltar, antes de seguir avanzando, que durante la pandemia, y ahorita también, porque estamos en recesión, tenemos 3 cosas que se han juntado ahorita: recesión, inflación, y ahorita algunos ya analistas hablan de deflación. Entonces, las empresas han optado financiarse a muy, pero muy corto plazo. Van a verlo en el capítulo especial de la Ley de Títulos Valores, correspondiente a valores mobiliarios, los instrumentos de corto plazo. Es un mecanismo por el cual las empresas también se pueden financiar, muy aparte del factoring, muy aparte de letra, pagaré, etcétera, cheque, que son es la parte normal de la Ley de Títulos Valores. Está la parte especial, ¿no? Que es la que supervisa la Superintendencia del Mercado de Valores. Que dígase de paso, dentro de la norma no es una parte chiquita, es muy, muy extensa para revisar. Fuentes de financiamiento, ahí tenemos. Generalmente cuando una empresa inicia la fuente de financiamiento, hablemos desde una pyme. Una pyme empieza con recursos propios o digamos con préstamos de, ¿sabes qué? Papá, mamá, tengo un emprendimiento, o los amigos y dicen, ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar dinero para poder hacer un emprendimiento? Y si va bien el emprendimiento, pues, ok, la empresa sigue, y si pasa el valle de la muerte, que toda empresa tiene que pasar hablando financieramente en tema de costos,
ya puede pasar a un tema de financiamiento con recursos propios porque ya tiene activo, pasivo y patrimonio. Hablamos de una empresa ya que genera estados financieros. Ya generando estados financieros, la empresa puede tocar como segunda fuente de financiamiento el sistema bancario. El sistema bancario trabaja de la siguiente manera. El interés que le cobra a las pequeñas y medianas empresas es mayor que a las grandes empresas, por algo llamado riesgo. El riesgo de impago, riesgo de quiebra, riesgo de liquidez, etc. Entonces, a mayor riesgo asume el banco al lado de la línea de crédito, mayor va a ser la tasa de interés que le va a aplicar al préstamo que le da la empresa. La fórmula es esa. Lo mismo funciona para las personas naturales. Es por eso que cada banco tiene un área que es de evaluación de riesgos, que evalúa si la persona no es factible de que se le pueda dar un préstamo de acuerdo a su perfil financiero, a sus deudas, incluso hasta sus antecedentes si está en Infocor o no. Pero esa es ya política de cada banco. Hay bancos que a pesar de que la persona ya salió de Infocor, pero figura que ha estado, no le prestan dinero. Y hay otros bancos que sí lo hacen. Eso ya es independiente de acuerdo a la ley de banca, seguros y FPs. Y la tercera fuente de financiamiento es la emisión de valores en el mercado primario de valores. Y hablamos de bonos, instrumentos de corto plazo, que son conocidos como títulos de deuda, pero para ustedes, estimados futuros abogados, en la ley de títulos de valores se conoce como, a ver quién me lo pone en el chat, ¿cómo se conoce de acuerdo a la ley de títulos de valores? Primera pregunta, ya que no preguntan, yo pregunto. A ver, ¿quién lo pone en el chat? Tienen, supongo, habilitado el chat. Entonces, ¿cómo se conoce a este tipo de instrumento financiero? Al bono, al instrumento de corto plazo, de acuerdo a la ley de títulos de valores. Y de acuerdo también a la ley general de sociedades. A ver, ¿quién es la valiente o el valiente que se atreve a escribir en el chat? Los leo. O lo dicen, no sé. El profesor sí no puede participar. ¿Serían los valores mobiliarios? Valores mobiliarios es lo que engloba todo. Valores mobiliarios engloba acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, certificados de participación en fondos mutuos, certificados de participación en fondos de inversión. ¿Cómo se le conoce, cómo se le denomina en la norma a los bonos y a los instrumentos de corto plazo? Legalmente hablando. Dentro del mercado de valores se le conoce como instrumentos financieros. Si termino de decir todo, ya ahí lo sacan rápido para la idea, no es esa. No han leído la norma. ¿Ya han pasado por societario? ¡Ajá! Alguien les salvó. Obligaciones. Efectivamente. Sí, obligaciones. Ok. Efectivamente. Así se llama, obligaciones. Entonces, tanto para la Ley General de Sociedades como para la Ley de Títulos de Valores lo van a encontrar bajo esa denominación de obligaciones. Para el mercado, desde el punto de vista financiero, se llama instrumentos de deuda, porque la empresa se endeuda con el inversionista a través de estos documentos. O sea, en vez de que yo me preste del banco, me presto capital del inversionista y a cambio de ese capital le doy un valor mobiliario, que va a ser el bono o el instrumento de corto plazo. ¿Okay? Me estoy adelantando bastante la charla, porque más adelante vamos a retomar esto de nuevo. Así que lo dejo ahí. Así que pasemos a lo siguiente. Mercado primario, oferta pública. Para que un poco vayamos aterrizando en dónde está el mercado primario dentro de lo que es el mercado de valores en general, tenemos que tener en cuenta
que el mercado de valores en general se conoce también como mercado de intermediación directa. ¿Por qué directa? Yo conozco a la entidad de la cual compro los valores. O sea, yo, Alicorp, Ferreicorp, etcétera, la empresa que sea, conozco a la empresa que cotiza en la bolsa. ¿Ok? Entonces, al conocerla, he visto los estados financieros de la empresa, he revisado su situación financiera, su clasificación de riesgo. Entonces, yo decido no invertir en esa empresa. Y lo puedo hacer de dos formas. En el mercado primario, adquiriendo por primera vez, por eso se llama primario, los valores que vaya a emitir, bonos, acciones, instrumentos de corto plazo, que puede ser emisores directos, estamos hablando de empresas emisoras, que puede ser el sector comercial, seguros, bancos, AFPs, agrario, pesqueras, industriales, manufactura, etcétera. Sociedades titulizadoras y fondos de inversión, que para fines de esta charla no voy a entrar en detalles porque si no, cada explicar sociedades titulizadoras sería 2 horas, explicar lo que es un fondo de inversión serían 2 horas más, también hablar de, bueno, más lo vamos a tocar un poquito, pero si no se nos pasará el tiempo al que está programado la charla. No sé qué le pasó a mi pantalla, pero se ha ido al back. Regresemos a la... Listo. Y tenemos el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Se le llama secundario de segunda mano, ¿por qué? Porque cuando un inversionista decide deshacerse de los instrumentos de corto plazo, bonos o acciones que ha comprado en el mercado primario, se acerca al mercado secundario, que es lo que ustedes conocen como bolsa de valores. Por eso se llama bursátil. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el término bursátil? A ver, ¿quién por ahí, historiador, investigador, me dice de dónde viene el término bursátil? Poco de historia. A ver, salgamos un poquito de nuestra zona de confort de abogados. Bueno, yo no soy abogado, pero tengo que hablar como uno. Salgamos un poquito de esa zona y ¿qué me define o de dónde viene la palabra bursátil? Puede ser que cuando se llevaban a cabo, el término bursátil era cuando se llevaba a cabo las transacciones económicas entre los propietarios y las personas que como que pretendían obtener algún beneficio de su dinero, algo así. Eso es lo que se hace hasta ahora, mi estimada. O sea, me está definiendo una operación, si no una operación al contado. Pero la pregunta que hago es, ¿de dónde viene o cuál es la historia de la palabra bursátil? ¿De dónde es su origen? Ah, efectivamente, Ana. Bolsa, bursa, en francés. La primera bolsa, más o menos, fue creada, si no me falla la memoria, en 1698, en Ámsterdam, para ser más exactos. Y los que negociaban los papeles iban con unos cartapacios de cuero, bursa, bolsas. En Francia, en esa época, en Ámsterdam se hablaba, en esa época, el idioma para los negocios no era el inglés, era francés, lo que quiere decir que, digamos, haciendo una comparación, el país que detente el poder económico o hegemónico en el mundo es también el que predomina el idioma. En esa época era el imperio francés, entonces el idioma de transacciones era el francés. Entonces viene el término bursa, bolsa, y se le pone bursátil. Entonces se llama mercado bursátil o bolsa de valores. La bolsa está dividida en 2 secciones. Rueda de bolsa, que es lo que ustedes más han escuchado más, y el MIEN, el mecanismo de instrumentos de emisión no masiva. El MIEN se creó en el año 2000 aproximadamente y es lo que se conoce en el mercado como mercado de dinero, donde se negocian letras, pagarés, facturas
Pero el problema que antes se conocía como mercado de dinero, pero hubo una crisis, la crisis asiática y la crisis rusa, años 97 y 98. Entonces, muchas de las empresas que negociaron sus facturas, letras y pagarés cayeron en riesgo de impago. Al caer en riesgo de impago, la SMB prefirió suspender el mercado de dinero y todos estos instrumentos pasaron a estar negociados en rueda. Ya cuando pasó un poco la tormenta, se creó el MIE con toda su regulación y estos instrumentos que estaban en rueda pasaron a negociarse al MIE. Pero el mercado tiene memoria. Al igual que las chicas tienen buena memoria cuando un chico les comete una falta, ¿no? No voy a entrar en detalles de qué tipo de falta, porque las chicas son muy memoriosas en ese aspecto. El mercado de valores es igual. Tiene buena memoria. No olvida cuando se comete una falta. ¿Ok? Entonces, el mercado bien no despega. No, tiene muy baja negociación. Y ahorita, como está la crisis económica, en realidad la bolsa está ilíquida, es decir, no tiene mucha negociación en general. Y eso ya 2 años se está jalando. El sábado tuve que dar un curso en San Marcos sobre inversión en bolsa, cómo se hace la inversión, análisis técnico y fundamental, y me costó bastante encontrar una acción bastante líquida para hacer análisis técnico, porque no hay mucho movimiento en la bolsa de valores. Entonces sí, tendría que haber cogido una bolsa de valores de Nueva York, pero el tema es que se tome como ejemplo una empresa peruana, algo real de nuestro mercado. Y cuando le enseñé a los muchachos cómo está la bolsa, como les digo, el MIE, por sus características, que tiene un reglamento, es que se negocian letras, pagarés, cheques, ¿ok? Valores que no se emiten de manera masiva. Por eso se llama mecanismo de instrumentos de emisión no masiva. O sea, no se negocian, no, en ruedas sí se negocian de manera masiva acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, que es la principal característica de los valores mobiliarios. ¿Ok? Aparte está las operaciones extrabursátiles. Se le dice extra, no porque no se realicen dentro de la bolsa, sino que se realizan a un precio fuera de bolsa. Es decir, que hay un comprador y un vendedor, que quieren acordar un precio que esté, puede ser más o menos de lo que se está negociando en el mercado, y lo tienen que hacer a través de una sociedad agente de bolsa. La norma estipula que las sociedades agentes de bolsa nos tienen que reportar a nosotros la cantidad de operaciones extrabursátiles que realizan todos los días. ¿Okay? Y no son operaciones no reguladas, por definición. Solamente las que son reguladas son las que se dan en la bolsa de valores, de acuerdo al reglamento de operaciones en rueda de bolsa. El reglamento es bien extenso, hay varios tipos de operaciones. La más básica y la que más se da es la operación al contado, que es la mayoría que entienden los inversionistas, porque también hay operación de reporte, operación a plazo, operación a descubierto, day trade, etcétera. Y sería tema de otra charla también bien extensa. O sea, cada parte del mercado es bien largo. Cuando el sábado dicté la charla, los alumnos me dijeron, profe, ¿cuándo nos profundiza más el full day? Porque fue desde las 9:30 hasta las 6:30. Le digo, muchachos, si quieren aprender más de análisis fundamental y análisis técnico, por lo menos cada tema es un curso de 3 meses, mínimo, para aprender esa parte de lo que es mercado, cómo invertir en el mercado de valores. Igual es en lo que es oferta pública. El reglamento de oferta pública, resolución CONACET 141 del año 98, repito, resolución CONACET 141 del año 98, estipula o da los pasos para que una empresa realice una oferta pública en el mercado de valores, sea de acciones, bonos, instrumentos de corto plazo. ¿Ok? Por favor, no sean como practicantes de algunos estudios, que no voy a decir los nombres de los estudios, y tampoco de los practicantes que llaman, por favor, quiero saber el reglamento para emitir bonos.
Resolución con el 149 del año 98. Pero eso dice reglamento de oferta pública primaria. Sí, es el mismo reglamento para acciones, para bonos y para instrumentos de corto plazo. No existe un reglamento para cada tipo de instrumento. Es solamente un reglamento para todos los instrumentos. ¿Ok? Así que por ahí, si me dicen, me llaman y me dicen, profe, usted me suena conocido. Usted me dio una charla sobre emisión. Ah, sí, sí. ¿Y cuál es el ANOR? Les cuelgo, porque les estoy dando de la norma, para que investiguen un poco en la página web del SMV y puedan leerla con tranquilidad, porque son 80 lindas páginas de normatividad. Y un buen abogado tiene que leer. Bueno, un poco vamos, el financiamiento indirecto, ¿no? El bancario. Algo ya les había adelantado, ¿no? Esta es la intermediación tradicional, a la que estamos acostumbrados la mayoría. Es la que conocemos más, ¿no? Tenemos un agente supervisor de fondos llamado ahorrista, que deposita su dinero en un intermediario financiero llamado banco, y este intermediario financiero, banco, a algunos le dicen tragamonedas, y ahora vamos a explicar el por qué. Con el dinero de los ahorristas, genera créditos o préstamos a los agentes deficitarios de fondos, que puede ser una empresa o una persona natural, o sea, persona jurídica o persona natural. Por los depósitos que paga el banco, el pago por los depósitos, paga una tasa de interés. Todo lo que paga el banco se llama tasa de interés pasivo. Es una salida, un ingreso para el banco. ¿Ok? Y esto va a estar dado por el tipo de depósito que ya realice. Un depósito de ahorro, cuenta millonaria, depósito a plazo, o sea, en fin, la infinidad de los productos que me ofrece el banco en operaciones bancarias. No puedo entrar más a detalle porque eso no es mi especialidad. Y a su vez va a cobrar por los créditos, no sé, préstamo hipotecario, préstamo vehicular, una operación de leasing, factoring, lo que fuera, un interés activo. Y como les dije, a mayor riesgo de que la empresa incumpla en impago, mayor es la tasa de interés que va a cobrar el banco. La diferencia entre interés pasivo y entre interés activo se llama spread. Y eso es lo que gana el banco. ¿Ok? Entonces, el banco nunca juega con su dinero. El banco juega con el dinero de los ahorristas. Eso téngalo bien en claro. El banco nunca pone en juego su patrimonio. Y por esa operación gana muy bien. O sea, imagínense que ustedes por una cuenta de ahorro anual le pagan 1.5% de interés. Y una pequeña empresa, por el préstamo que recibe por un año, entre comillas, le ponen una tasa de interés de 65%. ¿Cuántos puntos porcentuales está ganando el banco? Negocio redondo. Por eso algunas personas le dicen tragamonedas en el sistema financiero, ¿no? Hablando en buena onda. Pero así es el mercado, así está diseñado, así lo permite nuestra Constitución, así están las reglas de juego. ¿Ok? Y, algo más, el interés pasivo que me paga es interés pasivo, tasas, interés simple, porque hay interés compuesto. En Estados Unidos me paga interés compuesto. Aquí es simple. ¿Ok? Eso, interés compuesto, interés simple, sería cuestión de otra clase. Y hacer corridas. Y como sé que a ustedes, buenos abogados, les encantan las matemáticas, lo dejo para otro día. Ahora, esto ya es en sí ver el financiamiento directo, oferta pública primaria. ¿Qué hace el emisor? Que es el agente deficitario. Emite valores mobiliarios, como uno de sus compañeros comentó hace un momento. ¿Qué tipos? Lo que ya estaba repitiendo, acciones, bonos, instrumentos de corto plazo. ¿Qué tipos de bonos? Ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Ya a cambio de la emisión de estos valores mobiliarios, el inversionista los va a adquirir y provee de fondos. Invierte el dinero
le da dinero al emisor, el capital que necesita. ¿Para qué? Para N cosas. De repente está apalancado, endeudado con el sistema bancario. Entonces la empresa ya no da para más y ¿sabes qué? Emito bonos, 50 millones de dólares en bonos, cancelo la deuda que tengo con el banco y ¿cuál es la ventaja? Si es una empresa con muy buena clasificación de riesgo, una AAA, el mercado posiblemente antes de pandemia, hablando cifras de pandemia porque las de ahora las cifras han sufrido, antes de pandemia a una AAA le pedían 6 a 7%, ahora le están pidiendo 8 a 9% de tasa de interés en bonos o instrumentos de corto plazo. Pero igual resulta más barato el financiamiento a los 10 o 11% que me puede cobrar el banco. Entonces resulta más económico. Entonces, mato la deuda que tengo con el banco, me quedo con una deuda a largo plazo, a 5 años, 6 años, y a menor tasa. Esa es la idea. Es igual que ustedes cuando están acá con el cuello por las tarjetas de crédito y todo lo demás, y un banco se les acerca y dice, te compro tu deuda. Me compras la deuda a menor tasa. Si se le ofrece así, aprovechen. Le va a comprar toda la deuda, van a cancelar la deuda en una sola cuota a una tasa de interés un poco más pequeña y a mayor plazo. Entonces le va a dar como si fuese oxígeno, ¿no? Entonces lo que ahorita las empresas peruanas necesitan justamente es oxígeno. O sea, no tienen financiamiento y si le están haciendo eso a corto plazo, ¿por qué? Y ya se está diciendo, el fenómeno del niño ya lo tenemos encima. Perfecto. La semana antepasada estuve en Huancayo dando una charla de capacitación y estaba hablando con unos especialistas que han venido a capacitar del Ministerio del Ambiente. Muy interesante, en el desayuno intercambiábamos apuntes y ellos fueron bien claros. Si no hay fenómeno del niño, va a haber fenómeno del niño costero. O sea, si no es uno, es otro. Y si hay fenómeno del niño costero, los principales sectores afectados van a ser la agricultura y la pesca. Y como bien sabemos, si hay fenómeno del niño costero, en el norte va a haber inundaciones y en el sur va a haber sequías o heladas. Entonces, la producción de estas empresas se va a ver mermada. Y tengo una amiga que trabaja en temas de seguros y me dijo que las empresas están como locas comprando seguros para coberturarse entre enero, febrero y marzo. A 3 meses, seguros a 3 meses. Porque como no tienen predictibilidad de cómo va a ser el fenómeno del niño, y como nosotros no tenemos un mercado de cobertura, como es el mercado de derivados, que acá en el país no tenemos, después me preguntan qué es mercado de derivados si desean. Me acaban de hacer una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones económicas y financieras de los instrumentos financieros indirectos en términos de su impacto en la liquidez del mercado, la asignación de riesgos y la estabilidad financiera a largo plazo? ¡Wow! ¿Qué tal pregunta? Este no ha sido el profesor, solo Vázquez Yepes. A ver, los instrumentos financieros indirectos no son instrumentos financieros indirectos, sino operaciones bancarias. ¿Ok? Ahora, instrumentos financieros indirectos hablamos de letras, cheques y pagarés. ¿Ok? U operaciones como factoring o como leasing. Una empresa se puede financiar ¿no? Yo le digo al banco, ¿sabes qué? Quiero alquilar y después con un contrato de compra, leasing, esta maquinaria que necesito. Pero por eso el banco me va a cobrar una tasa, porque el negocio del banco no es, digamos, tener un Caterpillar para, cultivar espárragos en Ica. El negocio del banco es prestar dinero. Entonces el leasing es alquiler de un bien con una acción de compra final. Y la persona que hace el leasing o la empresa que hace el leasing decide si ejecuta o no ejecuta esa acción de compra. ¿Qué impacto tiene en términos de liquidez? Va a depender de la economía. O sea, si la empresa tiene el capital o los activos para hacer operaciones leasing o de factoring. Y ahorita que estamos en recesión,
Ojo, estamos ya, es una recesión que ya lo dijo el ministro de Economía y Finanzas. Los analistas ya lo habíamos visto hace mucho tiempo, pero él se decía, no, son discusiones académicas, y está hablando cosas que son públicas, hasta que tuvo que aceptarlo. No estamos creciendo. Entonces, eso hace que las empresas se coberturen y sean menos riesgosas y hagan menos operaciones bancarias. Incluso la SUNAT ha bajado su recaudación por impuesto a la renta y también por impuesto a la venta. Porque ante esta foto, las personas, las familias dejan de comprar. Y al dejar de comprar, las empresas dejan de producir. Entonces, si dejan de producir, la pregunta es, ¿van a hacer operaciones de factoring? Ya no. ¿Van a hacer operaciones de leasing? Tampoco. Simplemente van a terminar de cancelar las que ya tienen. Y como les digo ahorita, se están coberturando por seguros por el tema del fenómeno del niño, porque no sabemos. Ayer escuché en otros programas que se está viendo que va a ser un niño de moderado a fuerte. Entonces, y algunos especialistas, meteorólogos, dicen que se va a extender hasta otoño del próximo año. Entonces, vas a tener que renovar tus seguros de marzo en adelante para ver cómo vas. Entonces, la pregunta es, en la liquidez, ¿cómo afecta que las empresas no realicen operaciones de factoring, no realicen leasing y lo que prefieran es coberturarse? El peruano, se ha demostrado en estudios, es muy adverso al riesgo, no le gusta correr riesgos. Entonces, ante esta situación, va a preferir guardar caja, guardar dinero, coberturarse antes de hacer operaciones de financiamiento, pero a la larga es endeudamiento, porque está endeudando a la empresa, sin saber qué es lo que va a pasar de acá a 3 o 4 o 5 meses. Y ojo, hablamos solamente del tema climático, eso sin contar el tema político, ¿no? Que ese es un punto y aparte del cual no quiero tocar porque ahí sí hay mucho pan por rebanar, pero acá no estamos en clase de ciencias políticas, sino de derecho, ¿ok? Ciencias políticas, ahí sí podríamos extendernos en el tema. Pero todo eso influye, ¿ok? Espero haber contestado tu respuesta porque en realidad mi tema no es banca, mi tema es mercado de valores. Pero sí, el mismo esquema, porque como hay una aversión al riesgo, también impacta al mercado de valores. Hace que las empresas se financien a corto plazo. O sea, en vez de emitir bonos a 5 años, emiten instrumentos a corto. O sea, 90 días, 180. Incluso ahora mismo los bancos, cuando tú quieres depositar dinero, no te permiten hacer depósitos a plazo de más de 90 días o 180 días, porque no hay predictibilidad. Y tú vas al banco, contento, quiero hacer mi depósito, ya tengo 10,000 soles, depósito a plazo, 90 días, 180. ¿Pero por qué? No, señorita, están lo que hemos recibido, no te van a explicar. Es lo que hay. Hay un mensaje nuevo, a ver, ¿quién me ha preguntado? Veamos. ¿Cómo afecta una oferta pública primaria en la escritura de propiedad de una empresa? Ahí vamos por partes. Vamos despacio, ¿sí? No se me adelante. Vamos a llegar a eso. Ok, entonces, como les decía, también esto afecta a la liquidez del mercado de valores. Tanto sea, afecta a la liquidez del sistema bancario y afecta a la liquidez del mercado de valores. Por los dos. La bolsa, desde que entré a la SMV, es un termómetro de cómo está la economía de un país, por definición. Eso lo van a encontrar en muchos libros de finanzas. Y sí, si la bolsa está líquida, es porque las empresas o las personas no están invirtiendo. Hay iliquidez. Y eso se refleja tanto sector de intermediación indirecta e indirecta. ¿Okay? Para terminar la PowerPoint y pasar a la siguiente y poder contestar a la pregunta, cuando compro valores, si por ejemplo compro valores, acciones,
¿Qué me va a pagar la empresa? Son dividendos en base a las utilidades que la empresa genera. ¿Ok? Pero si compro bonos, instrumentos de corto plazo, que son instrumentos de deuda, la empresa me va a pagar principal más intereses. Exactamente igual como si me endeudara con el banco. Al banco le tengo que pagar principal más intereses. ¿Sí? ¿Quiénes participan en este esquema de oferta pública primaria? Estructurador y un colocador. Y es una sociedad agente de bolsa, un emisor, el mismo emisor o un banco. Es el mismo emisor, ¿pero por qué? Por ejemplo, si un banco decide emitir bonos, la norma dice que el banco puede ser estructurador. Entonces, el mismo banco estructura su emisión. Y también, como alguien me dijo hoy día en la mañana, es un mal necesario, participa en los estudios de abogados. ¿Por qué? Porque al hacer una emisión se genera un contrato. O sea, un prospecto informativo, pero también se genera un contrato de emisión de bonos. Es un acto contractual entre la empresa y los inversionistas. Entonces, hay un estudio de abogados que se encarga de armar todo este contrato y que firma, ¿no? También parte del prospecto informativo. En la carátula van a ver todas las firmas de los principales responsables de los que han participado, incluyendo el estudio de abogados que ha asesorado al emisor para la estructuración, ¿no? Valga la redundancia, de la emisión de valores mobiliarios. Quieran o no, los abogados siempre están presentes. No justo o no nos guste a los que vemos temas de finanzas. ¿No? Le digo porque, bueno, temas personales, pero yo hace tiempo perdí mi fe en los abogados. ¿Será porque mi ex novia fue abogada? Le saqué una sonrisa al profesor. Ok, sigamos. Ya. Oferta pública, ¿qué es? ¿Quién me dice qué significa LMB? Ley de mercados y de Ley de valores. mercados. Efectivamente, ley de mercado de valores. Entonces, una oferta pública. Es oferta pública de valores mobiliarios de invitación adecuadamente difundida que una o más personas naturales o jurídicas dirigen al público en general o a determinados segmentos de este para realizar cualquier acto jurídico, ojo, acto jurídico, bien claro, contrato, referido a la colocación, adquisición o disposición de valores mobiliarios. O sea, colocar los valores en el mercado, adquirir y disponer de ellos. O sea, la oferta pública viene a ser un acto jurídico que se plasma en un contrato. Eso está dentro de lo que es derecho comercial, derecho mercantil. En otros países, inclusive en España, tienen la especialidad de derecho bursátil. Aquí en el Perú no lo tenemos. Entonces entra dentro de lo que es derecho comercial o derecho mercantil, dependiendo de la universidad, no de la parrilla de cada entidad educativa. ¿Okay? Y tiene que ser una invitación adecuadamente difundida, o sea, abierta, ¿no? De manera masiva, para que tanto personas naturales jurídicas puedan comprar o vender. Ahora, ¿cómo afecta en el patrimonio de la empresa? Por ejemplo, si hago una emisión de acciones, ¿entra capital fresco o no entra capital fresco a la empresa? Porque están entrando nuevos accionistas. Si han visto estados financieros, y espero que sí, ¿cuál sería la cuenta del estado de situación financiera que se mueve? Si pongo activo, pasivo y patrimonio. Dentro de patrimonio, ¿cuál sería la cuenta que se mueve si es que entran nuevos accionistas? Entra capital fresco a la empresa. ¿Cuál es la cuenta que se ve incrementada? A ver, futuros abogados, que van a tener que aprender a leer estados financieros.
50 me dice. Javier Fernández otros 50. Aquí me han pasado, ajá, aquí tengo al lado una compañera que está también escuchando la charla. Ya me pasé el plagio, pero no se lo va a pasar a ustedes. ¿Los ayudo? ¿Sí? ¿Cómo afecta una oferta pública primaria a la estructura de propiedad de una empresa? A ver, no me han contestado una pregunta y ya me están lanzando otra. A ver. Ah, no, es la misma. Les ayudo. Cuenta capital. Patrimonio. La cuenta capital. La cuenta que contiene las acciones comunes. O sea, la cuenta que contiene las acciones con derecho a voto dentro de la empresa. ¿Ok? Ley General de Sociedades. Sí, capital social o aportaciones de los accionistas. También. Eso está en la cuenta, las cuentas de patrimonio. Entonces, una empresa emite acciones justamente para incrementar su capital, que está en el bloque de patrimonio. Ahora, ¿cómo afecta la propiedad de la empresa? Se diluye. ¿Por qué? Porque estás entregando parte del control. Si son acciones con derecho a voto, estás entregando a estos nuevos accionistas minoritarios parte del control de la empresa, salvo que decidas emitir acciones sin derecho a voto, que también lo puedes hacer, pero también modificas el patrimonio de la empresa, porque estos accionistas sin derecho a voto renuncian a sus derechos políticos por los beneficios económicos que entrega la empresa. ¿Ok? Si fuera deuda, no se mueve las cuentas del patrimonio. Si vemos activo, pasivo y patrimonio, ¿en qué parte se emite deuda? ¿Qué cuenta se mueve? ¿Qué parte? ¿Activo, pasivo o patrimonio? Ya. ¿Qué se mueve? ¿Pasivo corriente o pasivo no corriente? Si fuera un bono, por ejemplo. Lo dejé pensando. Si yo emito, digamos, corriente, si es un bono, afecta a las dos, corriente y no corriente. Lo que pago en este año del bono va a pasivo corriente y los 4 años restantes de deuda pasan a pasivo no corriente. Si fuera un instrumento de corto plazo, ahí solamente afecta al pasivo corriente. Pero como estoy recibiendo dinero, se tiene que equilibrar el estado de situación financiera. Entonces, en el otro lado, en el activo, va a efectivo o equivalente de efectivo, porque está ingresando dinero fresco, capital de trabajo a la empresa. ¿Okay? Entonces ya tengo dinero para poder trabajar, ¿okay? Para lo que haya decidido endeudarme. Entonces, ¿ve cómo se equilibra el estado de situación? Activo, pasivo, patrimonio. Pero no deja de ser, ¿qué cosa? Un acto jurídico. Ahora, aquí entramos ya a profundidad. Participantes de una oferta pública primaria. El emisor, aquel que lanza la oferta pública por una necesidad. Ojo, en el prospecto informativo, el emisor siempre tiene que detallar en qué va a usar el dinero que levanta al momento de hacer la oferta. Eso está en el prospecto informativo. Ojo, y los prospectos informativos son públicos. Están en la página web de la SMV. Así, si por cosas de la vida a su profesor se les ocurre dejarle un trabajo en base a esta exposición y le dice, señores,
quiero que escojan una empresa, analicen el prospecto informativo y me digan las características de la emisión y en qué se va a usar el dinero de esa emisión. Esa información está en los prospectos informativos. O sea, no hay pretexto de que le digan al profesor, profe, no encuentro, profe, no hay esa información. Sí está en la página web de la SMB. ¿Ok? Entonces, pues, o sea, no se puede, la empresa tiene que ser tiene que decir, ¿para qué se va a hacer dinero? Para esto. El inversionista tiene que saber el uso del dinero. Inversionista, como viste, la persona natural o jurídica que adquiere los valores mobiliarios ofertados por el emisor. Entidad estructuradora, apoya al emisor en la elaboración de los documentos y requisitos que el SMB exige para emitir los valores mobiliarios. Banco, emisor, sociedad agente de bolsa SAP, y como ya les dije también, un estudio de abogados. Corporativo generalmente, no es un estudio penalista ni civilista, sino corporativo. Es derecho corporativo. No están acostumbrados a litigar, a pelear, no. Están más que nada acostumbrados a redacción de contratos de financiamiento, ¿no? Contratos leasing, contratos de factoring, confirming, underwriting, podría citar N cantidad de contratos comerciales, ¿no? De financiamiento. Pero no es el tema, no estamos hablando de contratos, sino de mercado de valores. ¿Ok? Agente colocador. Apoya en la colocación de los valores entre los inversionistas, o sea, es el que vende los valores en el mercado, que es una sociedad agente de bolsa. Representante de los obligacionistas. Eso es cuando la empresa emite bonos o instrumentos de corto plazo. Imagina que son 1000 inversionistas. Todos tienen una queja, le van a tocar los 1000 a la puerta al emisor. No. Para eso hay un representante de obligacionistas. Representa a la totalidad de tenedores de los instrumentos de deuda emitidos y cautela el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el emisor. Tiene que ser una sociedad agente de bolsa o un banco no vinculado al emisor por un tema de conflicto de interés. ¿Ok? Entonces, no tiene que tener ninguna vinculación. Y eso es un poco a veces complicado en nuestro mercado que es tan reducido, porque hay a veces bastantes conflictos de interés. Entonces, pero siempre se encuentra a una persona que no esté conectada con la empresa. Si no, no habría emisiones. Empresa clasificadora de riesgo o SR da una opinión expresada en categorías AAA, AA, A, triple B, B, triple C, C y C sobre la capacidad de una empresa de cumplir o no sus obligaciones de acuerdo a las condiciones de la emisión. Toda emisión de instrumentos de deuda debe contar con la opinión de dos empresas clasificadoras de riesgo. Y si es emisión de acciones, de una. Ojo, es una opinión para que el inversionista se dé una idea de la capacidad de pago de la empresa. Bajo ningún efecto se puede tomar como recomendación de inversión. ¿Ok? Pero me sirve a mí para ver si la empresa tiene capacidad de pago. Pero vuelvo a repetir, no es una recomendación de inversión. Ahora sí. Principales valores mobiliarios utilizados en el mercado de valores peruano. Instrumentos representativos de deuda. Instrumentos de corto plazo. Bonos, los diferentes que hay en nuestro mercado, ojo, corporativos, arrendamiento financiero, subordinados, de titulización y representativos de capital, que venía la pregunta que me han estado haciendo en el chat. Acciones con derecho a voto y sin derecho a voto, de acuerdo a la Ley General de Sociedades. A ver, pregunta, ya que ustedes están preguntando un montón por lo que veo. El chat abunda de preguntas. ¿Cuál es la garantía que da una empresa al emitir un bono corporativo?
Ojo, los economistas y los financistas tenemos una frase, no hay lonche gratis. O sea, si tú vas, si yo me voy a, te voy a dar dinero, me tienes que entregar una garantía a cambio. No te voy a dar el dinero a ojos cerrados, toma. ¿Ok? Entonces, los inversionistas siempre van a pedir una garantía. En el caso de un bono corporativo, que es el más sencillo de todos, porque si fuera un poco complicado, les diría que me definan qué es un bono de titulización y no lo voy a hacer. ¿Cuál es la garantía que pide el mercado para un bono corporativo? A ver, opiniones, ideas sueltas, lluvia de ideas. Eso no está en la ley de títulos, valores ni en la ley general de sociedades. Ese es un tema financiero. Pero si es que van a estudiar, perdón, piensan practicar en un estudio de que vea derecho corporativo, lo tiene que manejar, muchachos. Tiene que manejar la definición de todos estos bonos y las características de cada uno de ellos. Y le estoy haciendo una pregunta sobre el más simple de todos. A ver, son las 4:19. Contando. Les da hasta las 4:21. Se pasa el tiempo. 4:20. Les queda un minuto. Lo hago más interesante. ¿Ok? El que me conteste esta pregunta y venga de visita a Lima, lo llevo a ver un show que es en el Teatro Canut, de dos comediantes que se presentan los domingos. Es un programa que se llama Hablando. Ustedes ya completan la frase, hablando, ya. Y los llevo a la zona Gol, al centro. Ajá, sí. Lo han completado bien la palabra. Ah, y sí, puede repetir la pregunta, por favor. Ahí sí les gustó. Ok. Ajá. El pez por su boca muere. La pregunta es, ¿cuál es la garantía que ofrece un bono corporativo cuando es emitido en el mercado? O sea, una empresa emite el bono corporativo en el mercado de valores. ¿Cuál es la garantía que le ofrece al inversionista? Zona Gol, de hablando, ya lo dijeron en el chat, hablando, ¿no? Vienen a Lima, me ubican acá al SMB y dicen, profe, vengo a cobrar mi apuesta. Y nos vamos a ver hablando esa palabra. Y si quieren casadita, casadita. Me responden ahorita, saco la tarjeta y lo compramos en Joinus o acá y ya, acá está la entrada para tal fecha. Oh, señores, 4:21, se acabó el plazo. Ajá, a ver, recién se han animado a contestar. A ver, las tres están bien y las tres están mal. ¿Por qué? Definición de libro, ¿ok? Definición de libro, pero de finanzas. Un bono corporativo es un bono genérico,
¿ok? Es un bono, o sea, por eso se llama bono corporativo. No tiene una especificidad. La garantía genérica de un bono corporativo es el patrimonio de la empresa. Grábenselo bien, es el patrimonio de la empresa. Y generalmente en finanzas, si yo emito un bono corporativo de 50 millones de dólares, se pide como garantía que la empresa tenga 3 veces ese monto como patrimonio. Muy aparte de las garantías que ustedes han nombrado, que también son viables. O sea, la empresa Doctor, puede mejorar las garantías, doctor, ¿correcto? Sí, sí. Doctor, disculpa que le interrumpa, es muy interesante lo que acaba de decir, porque es una garantía genérica, o sea, responde todo el patrimonio de la empresa. Doctor, y una así consulta. es. Disculpe, magíster, disculpe. Una consulta. Y para el que quiere invertir, ¿de dónde saca esa información de que sea 3 valores al bono emitido? O sea, ¿quién le brinda? ¿Quién le brinda esa información? Es la misma empresa, porque al momento de hacer la oferta pública primaria, parte de los documentos que tiene que presentar la empresa en el expediente de OPP son sus estados financieros, auditados anuales de los 2 últimos años. Entonces, yo como inversionista tengo a la mano los estados financieros, puedo ver el patrimonio de la empresa. Y aparte tengo la clasificación de riesgo. La clasificación de riesgo, por ejemplo, si es una AAA, me dice, si es una AAA, la empresa es un buen pagador o tiene una alta capacidad de pago de lo que está emitiendo. Entonces tengo 2 fuentes de información, la clasificadora y los estados financieros de la empresa. ¿Okay? Muchas Muy gracias. aparte de garantías adicionales que sus alumnos han mencionado bien, pero es el patrimonio de la empresa en un bono corporativo, que es muy diferente de un bono de titulización, que es muy diferente de un bono de arrendamiento financiero. Por ejemplo, un bono de arrendamiento financiero, lo que respalda la emisión del bono de arrendamiento financiero son los contratos leasing o operaciones leasing que pueda tener la empresa. ¿Ya? En bonos de titulización es un patrimonio autónomo fideicomitido en que la empresa ha trasladado parte de su patrimonio. Es otro esquema de financiamiento también, pero no quería ser un maletero haciéndole preguntas complicadas y me fui por el más sencillo, el corporativo. Porque los otros necesitan un poco más de desarrollo para poder ¿no? detallar los tipos de garantía de cada uno de estos tipos de bonos. No son las mismas garantías. Bueno, se perdieron el pase de hablando, como lo pusieron en el chat, ¿no? Ya sea en otra oportunidad. La que sí dice la ganó que fue mi compañera porque ella sí respondió bien. ¿Quiere voy a ver sus apuntes? No, también está jalada. Ok. Etapas de una oferta pública primaria. Tenemos etapa 1, anterior al inicio del trámite de inscripción y o registro. Etapa 2, inscripción y o registro. Etapa 3, colocación. Etapa 4, posterior a la oferta. Antes que se me olvide, un ratito, por favor. En el chat he compartido un enlace. Si pueden ir llenándolo mientras me van escuchando porque nos quedan pocos minutos. Es una evaluación de la charla que estoy impartiendo. Ahí ustedes, ahí sí pueden ahí maletearme, jalarme, decir que soy malo, que hago preguntas difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con toda confianza. Por favor, les agradecería que lleguen el formato. Gracias. Ya. Ok, esas son las etapas de una oferta pública. Oferta pública primaria. Antes de la inscripción, el emisor suscribe los contratos con los principales agentes que van a participar en armar, ¿no? La oferta. El estructurador, clasificadoras,
colocadores, representantes de obligacionistas, estudios de abogados, etc. En esta etapa se preparan los documentos legales básicos. Recalco, documentos legales. Es por eso que se necesita la asesoría de un estudio de abogados corporativo. ¿Cuáles son? El prospecto informativo, que es el documento que van a leer los inversionistas, y el contrato de emisión, que generalmente los inversionistas no lo revisan, pero es necesario. Se debe evitar hacer declaraciones que puedan influir en las decisiones de los futuros inversionistas. Esta etapa es top secret, esto es interno de la empresa. Se está preparando para emitir, es antes de tocar las puertas del SMB y decir, deseo emitir. Seguimos en la etapa 1. La entidad estructuradora se encarga de efectuar lo siguiente: due diligence operativo, técnico y financiero, due diligence legal, elaboración y convalidación del prospecto, asesoría en la elaboración de los documentos legales, el contrato de colocación y la minuta de emisión, y la solicitud ante la SMB. Y ustedes que dicen que eso es due diligence, en español, debida diligencia. Es como una auditoría, pero levanto la información de la empresa operativa, técnica, financiera y legal para ver cómo está la empresa y decirle, señor, esta es su estructura de financiamiento, esto es lo que necesita para seguir funcionando, o sea, esta es su capacidad de endeudamiento y esta es la tasa de interés que podría pagar. En base a eso, la empresa toma la decisión o no de endeudarse. Y si la toma, sigue con todo el proceso. ¿No? La elaboración de los documentos legales que los necesitamos ustedes, estimados abogados, para todo eso. Ahora sí, etapa 2. Una vez que se presenta la documentación, inscripción del valor en el registro público del mercado de valores, registro del prospecto informativo, presentación de documentación y requisitos exigidos por la SMV en relación a si se trata de valores representativos de capital, acciones, con o sin derecho a voto, o representativos de deuda. Hablamos de bonos, los diferentes tipos que hemos visto, o instrumentos de corto plazo. Etapa 3. Debe señalarse la importancia de la revisión del prospecto informativo. Así, con rojo, resaltado, azulito, con el color que deseen. ¿Por qué? Porque en el prospecto informativo están los detalles del valor mobiliario que se emite, la tasa de interés, la fórmula del cálculo del pago de intereses, si se coloca a la par, sobre la par o bajo la par, quién es el representante de obligacionistas, si está amarrado el pago de interés a un índice, puede estar de repente indexado al índice de precios al consumidor, al índice de precios al por mayor, a la tasa LIBOR, que digase de paso va a desaparecer o ya desapareció, creo. No recuerdo qué entidad, qué tasa lo ha reemplazado, etc. Todo eso va a estar en el prospecto, incluyendo las clasificaciones de riesgo, de paso. Entonces, es muy importante, ¿no?, de que el inversionista lo lea. Generalmente el inversionista no lee todo el prospecto porque son 180 páginas. Lo que va es al resumen ejecutivo, que son las primeras 20. Pero un inversionista diligente revisa todo el prospecto. La oferta debe ser dirigida al grupo de inversionistas señalado en el prospecto. Puede ser solamente personas naturales, puede ser personas naturales, personas jurídicas, ambos, eso lo define la empresa. Podrá entregarse un resumen del prospecto siempre que contenga información suficiente para una adecuada decisión del inversionista y se señale la importancia de revisar la versión completa del prospecto. ¿Ok? Una vez asesoré, el que les habla también hace asesoría de tesis, porque yo un poquito descansé de eso porque es bien agobiante. Por eso asesorar 4 tesis al año es bien complicado.
Por eso cuando salió la noticia de ese profesor que asesoraba 461 tesis al año, Dios mío, yo dije, el hombre qué bravo, o sea, tiene un cerebro pero espectacular, no sé, una supercomputadora o ayudantes, en fin, pero yo con 4 días estoy llorando. Este, Pidieron que asesorara a unos tesistas de SAN con respecto a la emisión de bonos de titulización. ¿Mm? Y fue muy interesante el análisis porque hicimos un cuadro comparativo de 5 años de las emisiones y las características de este tipo de emisiones durante 5 años. Bueno, vale decir que aprobaron. Así que, o sea, analizar los bonos es analizar, y esa información no estaba en el resumen. La información completa que se necesitaba para la tesis estaba en el prospecto informativo. Y los muy flojos no querían leer el prospecto. Entonces tuve que sacar el acto y decir, tienen que leer el prospecto. Yo soy su asesor. Yo no voy a leer el prospecto por ustedes. Así que se bajan el prospecto y lo leen. Y me presentan un resumen para armar la tabla. Porque sin eso no se armaba la tabla y se puede hacer un cuadro comparativo de las emisiones, que eso era lo que pedía la universidad. Seguimos en etapa 3. Impresión, bueno. Antes era se imprimía y se distribuían los prospectos y órdenes de compra, reportes de análisis y demás documentos de venta. Ahora todo se hace por internet. Los prospectos se colocan, o sea, en la página web. Por ahí todavía se mantiene uno que otro que a veces nos mandan para tenerlo de recuerdo de manera impresa, pero toda la distribución se hace por la red. Realización de un roadshow y lanzamiento de la oferta. Presentación general a inversionistas por parte de la gerencia del emisor y el estructurador. Y aquí se me pasó algo. Se hace un roadshow en la etapa 1 también, para saber o para pulsear cuánto me cobrará el mercado por la tasa de interés, pero se hace incondicional, ¿no? Se reúne un grupo de inversionistas y se le pregunta, ¿cuánto me cobrarías tú si yo decidiera emitir una deuda por 50 millones de dólares? Entonces yo, buen inversionista, pido estados financieros y ya, si tú vas a emitir 50 millones, yo te pediré una tasa de XYZ, considerando los estados financieros que me estás presentando. Entonces, ese roadshow previo que está en la etapa 1 me sirve a mí como empresa para saber cuál es la tasa que me va a pedir el mercado al momento de yo colocar. Me sirve como un termómetro si me conviene o no también. Ese roadshow no lo van a encontrar en ningún documento, en ninguna parte del reglamento, en ningún libro. Es parte del quehacer del mercado de valores. ¿Ok? Pero este roadshow ya es después de haber escrito y es para que se promueva la colocación de los bonos en el mercado. Publicación en principales diarios de un aviso con las principales características de la oferta. Cuando se hace la oferta, se recibe la recepción de las órdenes de compra a través de una sociedad agente de bolsa, se cierra la oferta y se asignan los valores entre los inversionistas que han ganado la buena pro, o sea, que han comprado el valor. Pero una pregunta así suelta, ¿por qué medio se coloca? ¿Por qué tipo de subasta? En el Perú generalmente la norma establece que se subaste o se coloque los bonos por tasa o por precio. En el Perú, ¿cuál se acostumbra más? A ver, segunda oferta de ir a ver hablando ya. En el Perú, ¿qué se acostumbra más? ¿Subastar tasa o subastar precio? ¿Y por qué mecanismo? ¿Qué tipo de subasta? Ya. Me contestan esas dos y vamos a ver hablando. 4:37. Tienen hasta las 4:38. Porque si no, ya se nos pasa la hora.
Ya, les comento rápido porque acaban de avisarme. A precio, no. En los bonos sí, y letras del tesoro, efectivamente, pero no en el mercado privado. En el mercado privado, para las empresas corporativas, se subasta tasa, no precio. O sea, en el mercado de valores, o sea, sí, los bonos emitidos por el Estado y letras del Tesoro, de acuerdo al reglamento establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se subasta es precio. Pero los bonos emitidos por empresas privadas, lo que se subasta es tasa. Y se coloca por subasta holandesa. Es la subasta que usualmente se usa en el mercado de valores. ¿Ok? Después de ya colocarse, se hace la recepción del pago por parte de los inversionistas, se hace la transferencia de dicho monto al emisor, o sea, del dinero captado, y se hace la comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Lima, a Cabal y a la SBS de los resultados de la oferta realizada. Y ustedes preguntarán, ¿por qué a la SBS? Porque la norma establece que si la emisión la realiza un banco, la SMB pide que la SBS autorice la emisión. O sea, yo tengo que venir a la SMB con mi resolución SBS autorizando el endeudamiento. Y asimismo tengo que comunicar a la SBS los resultados de esta colocación en el caso de que sea una entidad financiera. Una vez que se ha realizado la inscripción y el registro, el emisor queda automáticamente obligado a informar o remitir lo siguiente: los hechos de importancia sobre sí mismo, el valor y la oferta, sus estados e indicadores financieros anuales o intermedios, así como la memoria anual. Información sobre propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, y copia de los instrumentos legales definitivos en virtud de los cuales se realiza la oferta. Bueno, señores, ya son 4:40. Nos quedó chico el tiempo. Se quedamos